Hola, soy Jesús Gabriel Flores Tapia, alumno de la Universidad Abierta y a Distancia de México. El tema de hoy, trauma por buceo y síndrome de las alturas, que se prepara para la materia de Trauma en Medicina Prehospitalaria 3, cuyo docente es el doctor Luis Eduardo Bustamante Leija. En este video se presentan los temas relacionados con los traumas sufridos por los buzos y el síndrome de las alturas, analizando su definición, etiología, mecanismos de lesión, tipos de lesión y el manejo prehospitalario. Trauma por buceo. El buceo es la actividad subacuática que consiste en ingresar al agua y sumergir la totalidad del cuerpo llevando un equipo de autocontención respiratoria. Etiología. Muchas personas practican el buceo y cuentan con los conocimientos y certificación, pero algunas personas no, se aventuran y no cuentan con las habilidades ni los conocimientos necesarios, llegando a sufrir traumatismos que requieren asistencia prehospitalaria urgente. Los traumatismos por buceo se pueden presentar por tres tipos de factores. El primero, atribuibles a los buzos, como la falta de condición física, uso de alcohol o fármacos, obesidad, deshidratación o una enfermedad subyacente, por ejemplo asma. El segundo son los factores ambientales, como la temperatura, el mar picado, ejercicios vigorosos en la profundidad, narcosis por nitrógeno, presión de dióxido de carbono arterial elevada. Y el tercero es la por deficiencia del equipo y técnicas inapropiadas, como la violación de las tablas de descompresión, carencias de aire o función inadecuada del regulador. Mecanismo de lesión. Las causas de los traumatismos que sufren los buzos pueden ser durante el descenso, en el fondo o durante el ascenso. Es importante comentar y analizar la ley de Boyle, que se explica en esta imagen, que nos dice así: el volumen de la masa determinada por un gas es inversamente proporcional a la presión absoluta que se encuentra en el ambiente. Tipos de lesiones. La primera son los barotraumatismos, como la compresión de la mascarilla, la compresión de los dientes, la compresión del oído medio, la compresión de los senos paranasales y el barotraumatismo del oído interno. La segunda son las lesiones en el fondo. Principalmente se presentan heridas causadas por restos de barcos, arrecifes de coral o animales marinos, y muy rara vez por la mezcla inadecuada de oxígeno y dióxido de carbono en el aire que respira el buzo. El tercero, el barotraumatismo del ascenso, la embolia gaseosa, la formación de burbujas de aire en los vasos sanguíneos por sostener la respiración durante el ascenso, presentando un neumotórax o neumomediastino o émbolos gaseosos. Enfermedad por descompresión, también conocida como la enfermedad de los buzos, se presenta cuando se forman burbujas de gas nitrógeno que obstruyen los vasos sanguíneos por un ascenso demasiado rápido y tienen relación directa con la ley de Henry. Cuando los buzos respiran aire comprimido que contiene oxígeno 21%, dióxido de carbono 0.03% y nitrógeno 79%, la cantidad de gas que se disuelve en el líquido es directamente proporcional a la presión parcial del gas en contacto con el líquido. El oxígeno es utilizado en el cuerpo durante el metabolismo tisular, cuando está en solución y no forma burbujas de gas durante el ascenso desde la profundidad. Manifestaciones clínicas durante el descenso: dolor en los pulmones, senos paranasales, dolor en el oído medio, dientes y en el área de la máscara del buceo. En el fondo, sangrado de las heridas, y en caso de respirar una mezcla incorrecta, los signos y síntomas serán similares a los de la embolia gaseosa. Durante el ascenso se puede presentar embolia gaseosa, piel marmorea, esputo espumoso en nariz y boca, dolor muscular en articulaciones y en abdomen, disnea, mareo, vómito, náusea, disfasia, problemas de visión y parálisis. En la enfermedad por descompresión, dolor abdominal y articulaciones hasta 48 horas posteriores a la inmersión. También se puede presentar vértigo, efisemas y neumotórax. El protocolo de manejo prehospitalario consiste en la seguridad de la escena y, en su caso, el rescate del paciente, la impresión general del paciente, la valoración inicial, la valoración secundaria, oxígeno al 100%, una vía permeable con solución fisiológica, colocar el electrocardiograma, proteger al paciente de la hipotermia y transporte a un hospital en posición supina, y que el hospital cuente con una cámara de recompresión o hiperbárica. Síndrome de las alturas. Es la enfermedad causada por la disminución de la disposición de oxígeno ocasionada por la altitud. Etiología: las grandes alturas pueden causar lesiones por disvariamiento,
que son señales y síntomas que provocan la deficiencia entre la presión atmosférica circulante y la presión gaseosa total entre los tejidos líquidos y cavidades del cuerpo. La enfermedad se debe a la reducción de la presión de oxígeno en el aire a grandes alturas, que afecta al sistema nervioso central y pulmonar. Se presenta principalmente en personas que no están acostumbradas o que no viven en altitudes elevadas como la ciudad de Toluca, 2.667 metros, y aún estas personas pueden padecer del mal de montaña crónico. Mecanismo de lesión: por ascender a altitudes elevadas sin estar acostumbradas a ellas, como esquiadores, senderismo y excursionistas, o en personas que aún estando habituadas a grandes alturas presentan el mal de montaña crónico. Tipo de lesiones: enfermedad aguda de montaña. Puede presentar hipoxia hipovárica dependiendo de la altitud a la que ascienda, donde la presión del oxígeno disminuye y las condiciones personales también afectan. Edema cerebral de gran altitud: reducción de la presión de oxígeno en altitudes superiores a 2.500 metros que provocan hipoxia. Edema pulmonar de gran altitud: en donde el líquido se acumula en los pulmones y obstruye el paso de oxígeno al torrente sanguíneo. Puede ocurrir en altitudes superiores a los 4.000 metros, presentando la hipoxia hipovárica. Manifestaciones clínicas: para la enfermedad aguda de montaña tenemos cefalea leve, náusea, vómito, mareo, falta de aliento, fatiga y dificultad para dormir. Cuando se presenta el edema cerebral de gran altitud, hay dolor de cabeza, mareos, fatiga, pérdida de apetito, náusea, dificultad para dormir, falta de aliento durante el esfuerzo físico. Y finalmente el edema pulmonar de gran altitud: falta de aliento, tos con esputo rosado, cianosis y taquicardia en reposo, ataxia, gorgoreo audible, insuficiencia respiratoria, fatiga extrema, vómito y pérdida de la conciencia. El protocolo de manejo prehospitalario es el siguiente: seguridad de la escena, impresión general del paciente, valoración inicial ABCDE, valoración secundaria con la historia clínica y signos vitales, oxígeno buscando una saturación igual o mayor al 90%. Muy importante, descender de 500 a 1000 metros. Se puede dar analgesia para la cefalea y antieméticos para la náusea y vómito. Mantener la temperatura corporal y permanecer en reposo. Todos los pacientes inconscientes deben ser manejados como si tuvieran un traumatismo craneoencefálico. Tener una vía permeable con solución glucosada, colocar el electrocardiograma y transportar a hospital. Reflexión: este tema es de suma importancia, ya que muchas personas sin experiencia practican el buceo, presentando signos y síntomas de trauma por buceo, y otras personas ascienden a altitudes a las cuales no están acostumbradas, presentando el síndrome de las alturas. Por lo tanto, el conocer el mecanismo de lesión, los signos y síntomas que presenta la persona ayudan a tener una hipótesis diagnóstica correcta y con ella el tratamiento que se debe brindar al paciente, disminuyendo el dolor y salvando su vida. A continuación, presento las fuentes de información consultadas. Por su atención, muchas gracias.